Bien, bueno, vamos a empezar. La cinética química, como temas tenemos velocidad de reacción y factores que modifican la velocidad de reacción. Esos son los temas que existen en el programa de la materia. Velocidad de reacción, tenemos definición de velocidad de reacción, su medición y las leyes de la velocidad. Y en factores que modifican la velocidad de reacción, naturaleza de las sustancias reaccionantes, la concentración, temperatura y catalizadores. Bien, eso lo han visto en mecanismos de reacción y demás. Eso lo han visto en el video que les dejé, en los videos que les dejé para que puedan repasar. Si no tienen el libro, el Brown, el Witten también está ahí, lo pueden ir repasando. Ahora vamos a hacer ejercicios. El ejercicio 1, me ha quedado soluciones de coloides arriba, no importa. No le hagan caso a lo que dice arriba, esto es unidad 8 cinética. El ejercicio 1 dice, indicar orden de reacción para cada reactivo y el orden global de reacción para los casos. Tenemos 3 casos. El primero es la velocidad es igual a K por la concentración de A, el segundo es la velocidad es igual a K por la concentración de A por la concentración de B, el tercero es la velocidad es igual a K por la concentración de A al cuadrado por la concentración de B elevado a la 1. Y como segundo punto nos preguntan indicar las unidades de la constante de velocidad para los 3 casos anteriores. Recuerden que cinética trata de lo que es la velocidad de reacción, la velocidad de cambio de las concentraciones de las especies reaccionantes en el tiempo. Entonces, como el K es una constante que ya la vamos a, que se ve más adelante en los ejercicios, pero que está fuertemente influenciada por la temperatura. En la idealidad, como la empezamos estudiando, solamente cambia por la temperatura. En la realidad no, cambia por otros factores también, en menor medida, sobre todo en términos de temperatura. Pero acá es un factor que es inherente a la reacción química. Es una constante empírica que se va poniendo de acuerdo a las reacciones químicas que hayan. No hay un valor ni una tabla que uno pueda sacar, sino que tiene que ir calculándolo a medida que se hace. El problema con la cinética es que no tenemos de dónde apoyarnos, salvo que alguien haya hecho un estudio exactamente de la misma reacción que estamos viendo nosotros. Si no, tendremos que hacer práctica, ejercicios, o sea, en realidad, ensayos en laboratorio e ir determinando, de acuerdo a si cambio la concentración de A, cuánto varía la velocidad de reacción, si cambio la concentración de B, cuánto varía, y determinar los órdenes de la reacción para cada uno. En este caso nos han dado la ecuación directamente, y lo que tenemos que hacer nosotros es, desde acá, decir qué orden le corresponde a cada uno de los reactivos, respecto de cada reactivo. En este caso tenemos nada más que 2 reactivos, A y B, entonces tenemos que decir el orden de reacción para cada uno de los reactivos y el orden global de esta reacción, por ejemplo, de la primera. Bien, el orden de reacción es el coeficiente al que está, al exponente al que está elevada la concentración de cada uno de los reactivos. Por ejemplo, en la primera ecuación tenemos que la velocidad es igual a K por la concentración de A, y fíjense que no sale exponente. Nosotros sabemos que cuando no hay exponente, ¿qué número está ocupando ese lugar del exponente? El 1. El 1. Bien, entonces, para la primera reacción, pero justo he puesto al revés, porque he puesto primero estas cuestiones, las unidades. Acá. Está al revés esto. El punto A sería este. Para el reactivo A, el orden es 1. ¿Ven? Como lo dijeron recién. Y como no hay otro reactivo, el orden global es la suma de los órdenes de los distintos reactivos, pero acá hay uno solo, entonces el orden global de la reacción es 1. ¿Ven? Para la segunda reacción, ¿qué orden de reacción respecto del reactivo 1 hay? De acuerdo a lo que acabamos de ver. Es el exponente al que está elevado la concentración. Este corchete significa concentración. Concentración de A. Respecto de A, ¿cuál es el orden que ustedes ven ahí en esa ecuación?
1. 1, muy bien. 1. ¿Y respecto de B? 1. También 1. Bien, entonces respecto de cada uno de los reactivos el orden es 1. Pero el orden global, recuerden que es la suma de los órdenes de cada uno de los reactivos. Entonces el orden global, ¿a qué va a ser igual? A 2. A 2. Muy bien. A 2. Perfecto. Respecto al reactivo A, el orden es 1, respecto al reactivo B, el orden es 1, y respecto al orden global es 2. Perfecto. En el tercero, díganme ustedes. Respecto al reactivo A. 2. 2, muy 2. bien. ¿Y el reactivo B? 1. 1, muy bien. Como orden global, ¿qué tenemos? 3. 3. Vamos a ver si es cierto. Perfecto. Reactivo A, orden 2, reactivo B, orden 1, y orden global de la reacción es 3. Entonces, si en cualquier caso les damos una ecuación cinética como esta, y le preguntamos qué orden respecto de tal reactivo, ustedes tienen que ver esto que está acá. Este orden no siempre es un número entero, a veces puede no serlo, a veces puede ser incluso un número negativo, o sea que vamos a tener el reactivo o la especie química de la que estemos analizando, lo vamos a tener en el denominador. A veces, por ejemplo, si yo siempre estuviese mezclando A y B, acá tenemos A y acá tenemos B, acá también y acá también. Pero en la primera reacción solo aparece A. Esto no quiere decir que no exista B. Puede ser que exista B, pero ¿qué pasa? La influencia sobre la velocidad de reacción solo está determinada por A. Puedo tener un poquito de B, con que haya un poquito de B es suficiente. Entonces, ¿qué se dice? Que el reactivo B tiene orden 0. Porque cualquier número elevado a la 0 da 1 y es como si acá estuviese multiplicado por 1. En este caso no sabemos si existe B o no, pero supónganse que la reacción tuviese esos dos reactivos, A y B, y solo en la ecuación de velocidad aparece A. Quiere decir entonces que para el reactivo B el orden es 0. ¿Me explico? Sí, profe. ¿Eso físicamente qué quiere decir? Que yo por más que agregue mucho reactivo B o especie química B, no voy a cambiar la velocidad de reacción. ¿Por qué? Porque la velocidad de reacción siempre cambia cuando agrego reactivos. Siempre cambia, porque su ecuación depende de la concentración de los reactivos. En cambio, cuando tiene orden 0, yo puedo agregar mucho o no puedo agregar, o puedo no agregar nada, pero es suficiente para que haya reacción con que haya un poquito nomás. ¿Para qué? Para que se mezcle con A, para que reaccione químicamente, si no, no habría reacción. Pero no influye en la velocidad de reacción la concentración que tenga B en ese momento. ¿Bien? Eso sería el orden 0. El orden 1, básicamente, agrego el doble de concentración de reactivo, o sea, llevo la concentración al doble de A, por ejemplo, y aumenta la velocidad al doble. En este caso, si agrego también, si duplico la concentración de B, la velocidad se va a duplicar. Si fuese individualmente cada uno. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hacer un cálculo matemático, pero así como mentalmente, porque ya vamos a desarrollar un ejercicio. Quiero ver si intuitivamente lo podemos adivinar. ¿Qué pasa si duplicamos la concentración de A y también duplicamos la concentración de B? ¿Qué pasará con la velocidad? ¿A cuánto se elevará, digamos? ¿Cómo? El doble. Aumentar el doble. Al doble sería si yo solamente duplico la concentración de 1. Se cuadruplica, no sé cómo se dice. Exactamente, se cuadruplica, muy bien. Se cuadruplica. ¿Por qué? Porque estoy duplicando por duplicado la concentración. Duplico la de A y duplico también la de B. ¿Me explico? Vamos a hacemos un ejercicio así mental rápido y después ya pasamos al resto de los ejercicios. Supónganse que tengo esta ecuación, que es la que me determina la velocidad de reacción de una reacción específica que estamos analizando. ¿Qué pasa si la concentración de A no la movemos, no la cambiamos, pero sí, por ejemplo, duplicamos la concentración de B? Solamente afecta a la velocidad la duplicación de la concentración de B. ¿Y de qué forma la modifica, la afecta? Y elevado a la 1. Entonces, si duplico la concentración de B, se va a duplicar también la velocidad de A. ¿Me explico? Ahora, hagamos de cuenta al revés, que dejamos constante la concentración de B y duplicamos la concentración de A.
¿Qué le va a pasar a la velocidad? ¿Cómo va a aumentar? Ahí va a aumentar 4 veces. También. También Sí, 4 veces. muy bien. ¿Ven? Esto es lo que quería, me gusta porque la verdad que no había hecho este ejercicio antes con otros cursos y ustedes lo han agarrado. Tienen que ver que si duplico la concentración de A como está elevado al cuadrado y no toco la concentración de B, esto influye en la velocidad de reacción cuadruplicándola. ¿Bien? ¿Qué pasaría si yo duplico esta y también duplico esta? A ver, ese es el último, no los molesto más con esto. A ver si nos sale. Sería 6 veces más. 5. Bueno, tenemos 6, 5 y 8. ¿Qué les parece? Para mí es 6. 8. Tenés 2 al cuadrado, Para mí son 5. 4. Y 2 al B, Para mí puede ser 8 también. Bien, es 8. Muy bien. Está bien el razonamiento que estaba haciendo el chico que se cortó justo ahí la... Como este está al cuadrado, este va a cuadruplicar, si duplico la velocidad, si duplico la concentración, cuadruplica la velocidad. Pero a la vez también al duplicar B, ayuda a duplicar la velocidad que ya estaba cuadruplicada por el A. Entonces, se cambia en un factor de 8. ¿Bien? Bueno, esto es una ecuación cinética. Es una ecuación que contiene la velocidad de reacción, que es un número, básicamente está indicando qué número, en qué proporción va cambiando la concentración de los reactivos respecto del tiempo, una constante, que es una constante compleja, ya la vamos a ver, pero está influenciada por la temperatura, no por la concentración, y la concentración de las especies químicas. Acá pueden ser reactivos, pueden ser productos o pueden ser una mezcla de ambos. Explicar la velocidad de reacción tiene su complejidad, ¿por qué? Porque no hay una sola forma de verla, ¿sí? Entonces, concédanme algunas licencias y vayan más o menos imaginando, porque si ustedes me dicen, bueno, la concentración, la velocidad de reacción siempre va a tener 2 especies químicas, yo le diría no. ¿Siempre va a tener una? No. ¿Siempre va a tener una al cuadrado? No. ¿Siempre va a tener una a la 1? No. No, 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 no. Esto depende de la reacción que estemos llevando adelante nosotros. En este caso, estas velocidades de reacción son muy sencillas, estas ecuaciones cinéticas. Hay ecuaciones cinéticas que son realmente muy complejas. Pero bueno, todas tienen esta forma. Una constante que depende de la temperatura, las concentraciones o la concentración de reactivos o productos o una mezcla de ambos, y el valor básicamente de la velocidad de reacción. Bien, una velocidad de reacción alta me está indicando que nuestra propia reacción, que es la que estamos estudiando estequiométricamente nosotros en otra parte de la materia, se desarrolla a una velocidad alta. Y eso quiere decir que hay un cambio de concentración de los reactivos bastante grande, digamos, si lo comparamos con una velocidad baja. Una velocidad baja indicaría que hay poco cambio de la concentración de los reactivos respecto del tiempo. ¿Bien? También vale esta explicación para los productos. Un reactivo se consume, ¿no es cierto? Cuando mezclamos los reactivos y reaccionan químicamente, se van consumiendo. Lo que puse al principio no es lo que queda al final de la reacción, queda siempre mucho menos. ¿Por qué? Porque en el camino reaccionó químicamente con la otra especie química o se descompuso por calor y demás y terminó dando productos. ¿Bien? Entonces, los reactivos se consumen, pero los productos no se consumen, al contrario, los productos aparecen. Entonces, se dice que los reactivos desaparecen y los productos aparecen a la misma vez, digamos. No en la misma cantidad, porque eso depende de las relaciones entre ellos. Pero sí uno desaparece y el otro aparece. Por eso vamos a tener velocidades de reacción negativas y velocidades de reacción positivas. ¿Cuáles creen ustedes que va a ser una velocidad de reacción negativa? ¿La de los reactivos o la de los productos? Reactivos. La de los reactivos, porque se van consumiendo, porque es concentración, es un delta de concentración, es concentración final menos la inicial, como la final es menor que la inicial, el número va a ser negativo. Y la velocidad de reacción mirada desde los productos va a ser positiva. ¿Me explico? Sí, sí. Bien.
Bueno, la unidad, porque después en el punto B nos dice, indica las unidades de la constante de velocidad para los casos 1, 2 y 3. Voy a borrar esto porque les estoy spoileando la respuesta. Ahí. Acá, la unidad de velocidad de reacción, o sea, de la parte izquierda de todas las igualdades estas que ven acá, no importa si hay muchos reactivos, si están elevados al cuadrado o no importa. Siempre la unidad de velocidad de reacción va a tener estas unidades. Mol sobre litro por segundo. ¿Bien? O sea, mol por litro por segundo sería abajo. O sea, porque es el cambio de la concentración respecto del tiempo. El tiempo está abajo. ¿Bien? Como en litro también me había quedado en el denominador, entonces me queda mol en el numerador y abajo en el denominador litro por segundo. ¿Se entiende? Esa siempre va a tener que ser las unidades de la velocidad de reacción, independientemente de lo que haya de este lado. Lo que va a ir cambiando va a ser esto. Las unidades de concentración no cambian, lo que va a ir cambiando es las unidades de K, básicamente, de la constante de velocidad. ¿Para qué? Para que, de acuerdo a lo que tenga de este lado, ya sea la concentración de un reactivo, o la concentración de dos reactivos, o la concentración de dos reactivos y uno elevado al cuadrado, como en este caso, siempre multiplicando por esto y sus unidades, la velocidad de reacción tenga las unidades de mol por litro segundo. También la podemos ver como una M mayúscula sobre segundo. ¿Por qué? Porque la M mayúscula es lo que simplifica el mol por litro. ¿Se acuerdan? La molaridad. Molaridad sobre segundo. ¿Sí? Molaridad. Claro, molar por segundo sería eso. M mayúscula sobre S. Bueno. Profe. Teniendo en cuenta entonces eso, que la unidad siempre es mol por litro segundo, vamos a pensar lo siguiente. La concentración de A, ¿qué unidades tiene? Más allá de que sea un cambio, pero ¿qué unidades tiene la concentración de A? Molar estamos hablando, ¿no? Sí. ¿Qué unidad tiene una concentración molar? Mol por litro. Mol por litro, muy bien. Entonces, fíjense en la primera. Tiene que tener Ay, qué lástima, porque está como entusiasmado hablando, pero no se escucha. Se ha robotizado. ¿Quién es el que se ha robotizado? ¡Ay, Dios! Está complicado, sí. 1 sobre segundo, porque miren, si la unidad es mol por litro, mol sobre litro segundo, y esto ya le aporta el mol sobre litro, K va a tener unidades de 1 sobre segundo, para que multiplicado por esto, sí la velocidad cobre esta unidad de mol sobre litro segundo. ¿Ven? El K en el primer caso vale 1 sobre segundo. No vale, es la unidad que tiene. ¿Se entiende? ¿Cómo es? Vamos al segundo. En el segundo tenemos dos concentraciones. Entonces vamos a tener acá mol por litro. Acá también vamos a tener mol por litro. Y este va a ser el factor que multiplicado todo esto devuelva a velocidad con esta unidad, mol sobre litro segundo. Bueno, si tenemos acá mol por litro y acá mol por litro, vamos a tener mol al cuadrado sobre litro al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Profe, una Sí. pregunta. Quedaría como una igualación. Exacto. Lo igualamos y vamos sacando lo que... Es Porque muy no entiendo bueno. el primero cómo quedaría. ¿No entendés el primero cómo quedaría? Ajá. Eso, bueno, esto es mol por litro. Acá, velocidad. Perdón, mol litro segundo. ¿Está bien? Este no lo sabemos porque lo tenemos que averiguar y esto es mol por litro. Para que esto tenga mol sobre litro segundo, esto tiene que tener una unidad de 1 sobre segundo, para que multiplicado por el mol por litro me dé mol por litro segundo. Si no, podemos hacer lo que vos decís. Esta, ¿qué concentración es? Mol por litro. La despejamos y la ponemos a dividir a la velocidad. La velocidad era mol por litro sobre segundo.
Si lo dividimos por mol por litro, me queda 1 sobre segundo, que va a ser la unidad de K. Ah, bien. Fíjense si pueden hacer el segundo, que es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque este tiene mol por litro y este también tiene mol por litro. Fíjense si despejando esto, las unidades nomás, despejándola y dividiéndole velocidad sobre estas dos unidades de concentración, fíjense si me pueden decir qué unidad va a tener K en ese caso, cuando el orden es 2. Un segundito, ¿tienen papel y lápiz ahí? ¿Lo hacen? Litro por mol por segundo. ¿Litro O por sea, mol por segundo o sobre mol por segundo? eso, sobre mol por segundo. Litro sobre mol por segundo. A ver. Exacto, muy bien. Ven que es la unidad de concentración invertida, porque básicamente acá me queda mol al cuadrado sobre litro al cuadrado, y este litro sobre mol segundo termina cancelando un litro y un mol, y me queda mol por litro segundo, como era la unidad de velocidad. ¿Se entiende? Eso sería para el orden 2. El orden global 2, los K siempre tienen litros sobre mol segundo. En los orden globales 1, los K siempre tienen 1 sobre segundo. Y en el orden global 3, ahí está un poquito más complicado, porque esto es mol por litro elevado al cuadrado, multiplicado por otro mol por litro. ¿Me podrían decir cuáles las unidades de K para que la velocidad siga manteniendo su propia unidad de mol por litro segundo? Puede ser litro cuadrado sobre mol cuadrado por segundo. Exactamente. Es una unidad bastante rara. No es a lo que estamos acostumbrados nosotros, pero bueno, en este caso, el K funciona para equiparar la unidad de velocidad, para que siempre mantengamos esta unidad mol sobre litro segundo. ¿Se entiende? Vieron que va cambiando la unidad de K, no es la misma nunca, de acuerdo al orden de reacción que haya, de acuerdo a si la concentración está elevado a la 1, o acá en este caso multiplicado uno cada uno queda elevado al cuadrado, o acá sería de orden 3. ¿Bien? Entonces, estas unidades indican que K va cambiando de acuerdo a lo que es a las concentraciones, al orden de la reacción que tengamos. ¿Bien? Bueno, esto ya lo vimos. Esperen que les aviso a los profes. Bien, vamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 dice, vieron que nosotros hemos estado viendo hasta ahora estas reacciones, pero en términos muy ideales, no sabíamos si qué velocidad tenían, si se producían rápido, si no se producían rápido. Algunas incluso no se producen, por más que uno las ponga de forma matemática, uno más otra te da el producto. A veces, en ciertas condiciones de presión o de temperatura, esas reacciones no suceden, por más que estén en conjunto, por más que estén ahí muy tocándose. Necesitan algunas condiciones de presión y temperatura. Por ejemplo, la combustión del carbono, ¿con qué se produce? Cuando nosotros decimos quemamos el carbón, ¿con qué lo estamos quemando? Más allá del fuego, no digan fuego porque no, sino con qué otro producto, con qué otro reactivo químico necesitamos combinarlo químicamente para Oxígeno. con oxígeno, exactamente. Entonces, uno pensaría que donde tengo carbono y oxígeno juntos, tengo dióxido de carbono o monóxido de carbono. ¿Es así siempre? No. No. Y no, porque si no se nos quemaría el árbol, se nos quemaría la mesa, se nos quemarían las sillas, sin nada. Ahí se necesita una condición de energías muy altas. La energía alta la producimos al principio con la chispa, o bien de un fósforo, o bien con un encendedor.
¿no es cierto? En el caso de que sea la cocina de casa, o también para quemar un papel y demás. Y después, esa energía alta que necesita para producirse, la propia reacción la saca de su propia exotermia, digamos, una reacción exotérmica, y desde ahí se va alimentando la propia reacción. Se llama una reacción autosustentable. Pero a eso me refiero. Muchas veces las reacciones químicas no se dan porque sí, y necesitan ciertas condiciones. Hasta ahora nosotros hemos visto con estequiometría y demás que las reacciones siempre se producían. Pero bueno, ahora con la cinética y después con el equilibrio vamos a darnos cuenta que hay condiciones para las cuales las reacciones son tan lentas que prácticamente uno las considera como que no se producen. ¿Bien? Entonces tenemos una reacción en fase gaseosa. Monóxido de nitrógeno más oxígeno nos dan 2 moléculas de dióxido de nitrógeno. ¿Bien? Esto también se produce en condiciones de altas presiones. Se produce fundamentalmente en los motores de los autos o en las capas superiores de la atmósfera. Escribir las relaciones entre la velocidad de desaparición del monóxido, la velocidad de desaparición del oxígeno y la velocidad de producción o de aparición del dióxido. Ven que dice desaparición y desaparición porque son los dos reactivos. Y el otro dice producción porque es el producto que aparece. Bueno, acá las velocidades de relacionar las velocidades de uno y otro tiene otra lógica. No depende de la ecuación cinética en sí, sino de la estequiometría. Bien, pensemos lo siguiente. ¿Cuántas moléculas de monóxido se combinan con cuántas moléculas de oxígeno? 2-1. 2-1, muy bien. Y respecto del dióxido, ¿cuántas moléculas produce esa cantidad que estamos combinando químicamente? 2. 2. 2. 2, muy bien. Entonces, podemos hacer una relación estequiométrica también entre el monóxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno. 2 moléculas de monóxido de nitrógeno, ¿cuántas moléculas de dióxido producen? 2. 2. 2. Muy bien. Y una molécula de oxígeno, en condiciones, digamos, combinándolas con el monóxido y demás, pero una molécula de oxígeno, ¿cuántas moléculas de monóxido de nitrógeno produce? 1 en 2. Bien. Son relaciones estequiométricas, como hemos visto hasta ahora en los ejercicios. Entonces, fíjense, la velocidad de reacción se expresa respecto de cada uno como el cambio de la concentración, en este caso es el dióxido, que es el producto, sobre el tiempo, dividido su coeficiente estequiométrico. Bien, esto, fíjense, si volvemos a la reacción química que está acá arriba, nosotros nos damos cuenta que por cada una molécula de oxígeno que reaccionan 2 moléculas de monóxido de carbono, de nitrógeno. Podríamos decir que en un lapso de tiempo van a reaccionar más moléculas de monóxido que de oxígeno. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Lo pensamos de esa forma o no? Sí. Sí. Claro, es como si tuviésemos personas vestidas verdes y vestidas rojas. Van entrando por una puerta. Por cada 2 verdes entra una roja. ¿Sí? Bueno, al cabo de un tiempo, ¿qué color va a haber entrado más? Del Verde. mismo tiempo. Verde. Verde, que era la primera que dijimos, exactamente. Entonces, en esto, intuitivamente uno tiende a pensar que el monóxido tiene una velocidad de reacción más alta que el oxígeno. La velocidad de desaparición del monóxido es más alta que la del oxígeno. Y tiene razón, porque desaparecen 2 moléculas de monóxido por cada una molécula de oxígeno. ¿Está bien? Y si miramos el producto, acá decimos, ¿cómo compararíamos la velocidad de desaparición del monóxido respecto de la velocidad de aparición del dióxido? ¿Es igual, es el doble, es la mitad? ¿O es más alta, es más chica, más pequeña? Es igual, exactamente. Desaparecen 2 moléculas, aparecen 2 moléculas. ¿Ven? Entonces la velocidad, o sea, el cambio de su concentración respecto del tiempo es la misma. Esto es lo que se ve manifiesto acá.
Esto es lo que se ve manifiesto acá. Entonces, la fórmula sería la siguiente. Una variación de la concentración del dióxido. Acá este 2 está tachado porque en realidad es el subrayado que no se lo saqué y le queda el subrayado así porque es un subíndice, ¿bien? Pero es un 2. Esto es, el cambio de la concentración de dióxido de nitrógeno respecto del tiempo dividido su coeficiente estequiométrico. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? Vamos a hacer la del monóxido de nitrógeno. El cambio de la concentración del monóxido respecto del tiempo, o sea, delta T, y delta T básicamente es tiempo final menos tiempo inicial también, ¿sí? Sobre su coeficiente estequiométrico, que en este caso también es 2. Pero en el caso del oxígeno, fíjense que el coeficiente estequiométrico es 1, entonces me queda dividido 1. ¿Sí? ¿Esto qué significa si lo vemos así? Que la velocidad de reacción del oxígeno respecto de la del monóxido, si uno mira desde la velocidad de reacción del oxígeno, va a ser la velocidad de reacción del monóxido dividido 2. Va a ser la mitad de la velocidad del monóxido. Y va a ser también la mitad de la velocidad del dióxido. Porque acuérdense que es una molécula frente a 2 de las otras. Entonces, este tiene una velocidad, pero este tiene el doble de velocidad. Entonces, si yo digo, ¿cómo quiero expresar o tengo que expresar la velocidad de reacción del oxígeno, pero siempre mirando el nitrógeno, o al monóxido, diría, es la mitad de esta velocidad de reacción del oxígeno. ¿Por qué? Por cada 2 moléculas reacciona una molécula de esta. Esto es lo que nos deja expresado esta fórmula. Pero recuerden, no se compliquen, es velocidad, o sea, el cambio de concentración de la especie química dividido el tiempo, ¿no es cierto?, el delta T, pero también dividido su coeficiente estequiométrico. Y una cosa más que ustedes pueden ver ahí en las 3 velocidades. ¿Qué ven de distinto de una y otra? Aparte del coeficiente estequiométrico. El signo. El signo, bien. El signo. ¿Qué signo tiene el dióxido de nitrógeno? Positivo. Positivo. Positivo, porque quedamos en que aparecía. ¿Sí? Si aparece la concentración final va a ser mayor que la concentración inicial, ¿no? Porque va apareciendo en el tiempo, hay cada vez más. La concentración del dióxido es más alta. Entonces, el valor numérico matemático de final menos inicial va a quedar positivo. En cambio, miren los 2 reactivos. Como se van consumiendo en el tiempo, me quedan negativos los 2 términos. Porque la velocidad de reacción no puede ser negativa en sí como número, por eso le ponen el negativo. Bien, esto, por ejemplo, la concentración del nitrógeno al origen es mayor que la final. Si hago este delta de concentración, tendría que poner concentración final menos concentración inicial. Positivo y el otro número negativo. El número de los 2 más grande va a quedar negativo. Entonces, este término me va a quedar negativo. Para eso le colocan el negativo adelante, para que este negativo neutralice, digamos, vuelva a positivo este valor que ya te daba negativo de antes. Entonces, la velocidad de reacción siempre va a tener un valor positivo, porque es una velocidad nada más. A eso se refiere. Por eso estos tienen el negativo, porque al irse consumiendo, este valor va a quedar con signo negativo y este lo compensa. Bueno, esto yo les aconsejo que para expresar en términos relativos de una velocidad y otra, hagan varios ejercicios. Acá creo que hay solamente uno. Pero tomen una reacción cualquiera, con cualquier estequiometría, la que ustedes quieran, y hagan este ejercicio. Esta velocidad de reacción tiene que ser exactamente igual a esta. Y exactamente igual a esta. ¿Cómo la logramos? Ponemos la variación de su concentración arriba respecto del tiempo y lo dividimos por su coeficiente estequiométrico. En el caso de que el coeficiente estequiométrico sea, por ejemplo, una fracción 2/3, supónganse, que ponemos el 2 abajo y el 3 iría arriba, ¿no es cierto? Porque es lo mismo que dividir por 2/3. El denominador del denominador termina siendo un numerador. Bueno, háganlo porque esto se aprende haciendo.
Solamente viendo cómo lo hice yo no lo van a aprender. Ahora vamos a aplicar un poquito de esto. Vamos a aplicar un poquito de este concepto que aprendimos. Y dice, la reacción de combustión del metano es la siguiente. Miren, metano gaseoso más oxígeno, y obviamente en presencia de una energía, porque si no, no se da esta reacción, nos da dióxido de carbono y agua. ¿Bien? Las relaciones estequiométricas son estas. Un mol con otro mol te da el producto y acá 2 moles de agua. Entonces, solamente han sacado la velocidad de la reacción general, que si uno mira en el ejercicio anterior, sería este número que está acá, que va a ser igual a todas estas velocidades como particulares de reacción. ¿Bien? ¿Qué cantidad de verdes entran o qué cantidad de rojos entran por segundo? Estos son los particulares. El dato que nos han dado es esta velocidad general, que es 0,16 mol sobre decímetro cúbico sobre segundo. Decímetro cúbico, ¿a qué equivale? ¿Ustedes saben la equivalencia del decímetro cúbico? ¿A cuánto equivale un decímetro cúbico? A 1 litro. A 1 litro. Bien, bien, muy bien, a 1 litro. Lo que pasa es que decímetro cúbico, bien, bien, es una unidad que está fijada en el sistema internacional, si bien es una unidad que no es el sistema internacional, que sería metro cúbico, pero bueno, es 1 litro. Entonces, 0,16 mol sobre litro sobre segundo. Esa sería la velocidad de la reacción en general. Ahora dice, ¿cuál es la velocidad de formación del dióxido de carbono y la velocidad de formación del agua? Bueno, vamos a aplicar las fórmulas que hicimos anteriormente. Ahí tenemos velocidad de formación del dióxido. Bueno, pero ¿por qué lo estoy poniendo así tan rápido? Y velocidad de formación del agua. No, pero espérense un poquito. Estas son las respuestas que nos dieron, por eso las puse acá. Fíjense, vamos a aplicar las fórmulas que vimos recién. Era variación de concentración de una especie química respecto del tiempo dividido su coeficiente estequiométrico. ¿Bien? ¿Qué coeficiente estequiométrico tiene el dióxido de carbono? 1. 1. Entonces acá le ponemos 1. En el caso del agua hacemos lo mismo, concentración sobre tiempo, pero dividido su coeficiente estequiométrico, que va a ser ¿cuánto? 2. 2. Bien. Entonces, fíjense, la velocidad del dióxido de carbono directamente es exactamente igual a esta. ¿Ven? Porque acá no tengo que despejar ningún coeficiente, ningún número, nada. Variación del dióxido respecto del tiempo es este número. Pero acá en el caso del agua, tengo que despejar un número, que es el 2, que ese 2 viene de aplicar la fórmula y de aplicar su coeficiente estequiométrico. Pero la velocidad real del agua es cambio de concentración respecto del tiempo. Entonces, ¿qué hago? Despejo este 2, lo paso al otro miembro y me multiplica la velocidad que lo tenía en el otro lado. Entonces, ahí sé que la velocidad de reacción del agua es 0,32 mol por litro segundo. Pensémoslo de esta forma. En el mismo lapso de tiempo, al producirse, supónganse, una molécula de dióxido, ¿cuántas moléculas de agua se producen? 2. Bien. Y si producimos 10 moléculas de dióxido, ¿cuántas moléculas de agua se producen? 20. 20. O sea, ¿cuál se va a producir a mayor velocidad? ¿Cuál va a tener mayor ritmo de producción? ¿El dióxido o el agua? El agua. El agua. El El agua. agua. En el mismo lapso de tiempo, el agua se produce el doble. Aparecen 2 moléculas por cada una de estas. Entonces, es lógico que el número de la velocidad de reacción del agua me haya dado el doble que el número de la velocidad de reacción del dióxido de carbono. Entonces, para esto nos sirve esta ecuación, para comparar velocidades de reacción de cada una de las especies químicas. Se aplica la fórmula de velocidad de reacción, variación de concentración respecto del tiempo, se la divide por su coeficiente estequiométrico, y eso termina igualando todas las velocidades de reacción entre sí con los coeficientes estequiométricos. Todo eso me da una velocidad de la reacción global. Pero particularmente, si quiero saber alguna de ellas,
de cada una de las especies químicas, tengo que despejar los coeficientes estequiométricos de acá para averiguar lo que sería puramente el cambio de concentración respecto del tiempo. Entonces, este coeficiente estequiométrico lo que haría sería pasar multiplicando al otro miembro, en este caso el 2. ¿Bien? Bueno. 3, ese fue el 3. Vamos al ejercicio 4. Tenemos una reacción acá, díganme ustedes qué especies hay acá. Bueno, hay 3 que son muy fáciles. La primera, ¿cuál es? ¿Cómo se llama eso? Amoníaco. Bien, amoníaco, oxígeno, nitrógeno y agua. Acá ya tenemos, fíjense los coeficientes estequiométricos, ya cambian bastante. Entonces este ejercicio nos va a ayudar a reafirmar los conceptos que hemos venido viendo hasta ahora. Tenemos esta reacción igualada estequiométricamente. Dice, se encontró que en un momento determinado la velocidad de formación del nitrógeno molecular era de 0,68 mol sobre decímetro cúbico segundo, o lo que es lo mismo, mol litro segundo. No tenemos la velocidad de reacción global, sino tenemos la velocidad de reacción de una de las especies químicas, que es el nitrógeno, este. Y nos preguntan, ¿cuál es la velocidad de formación del agua de esta especie química? Después nos preguntan, ¿cuál es la velocidad de reacción del amoníaco? Y por último, ¿a qué velocidad se consume el oxígeno? O sea, nos están preguntando la velocidad de la reacción de los otros 3 especies químicas, pero a partir de la velocidad de reacción de una de las especies químicas, no de la velocidad de reacción de la reacción global. Entonces, ¿cómo hacemos? Acá aplicamos las 4 formulitas igualadas como vimos recién. ¿Cómo era la fórmula? Variación de la concentración respecto de la variación del tiempo, dividido, ¿qué? Coeficiente estequiométrico. Bien. Eso es 1, igual a la del otro, igual a la del otro. Es una cuádruple igualdad esto. Bien, no quiere decir que las velocidades de reacción sean iguales, no, porque lo que varía ahí, lo que me va a hacer variar una de otra, va a ser el coeficiente estequiométrico que tenga cada una, porque es la relación entre cada una. Bien, ahí miren, en estos, independientemente si es negativa o positiva, ¿cuál va a ser la especie química que tenga mayor velocidad de reacción individual? O de consumirse o de producirse. El agua. El agua, muy bien. Y respecto del nitrógeno, ¿ustedes qué creen que va a ser? ¿Cómo va a ser la velocidad de reacción del agua respecto del nitrógeno? Sin saber el dato que nos dieron ahí, con la estequiometría. Mayor. 3 veces mayor. Mayor 3 veces, muy bien, muy bien. Y el nitrógeno respecto del amoníaco. Más lento, la mitad. Más lenta, la mitad. Perfecto, perfecto. Lo mismo que el oxígeno respecto del agua. ¿Ven? El oxígeno se va a consumir a la mitad de la velocidad de lo que se produce el agua. Bueno, ya más o menos intuitivamente lo agarran a esto. Esto lo tenemos que expresar matemáticamente. ¿Cómo lo expresamos? Ponemos, fíjense, la cuádruple igualdad. ¿Y cómo era? Variación de la concentración respecto del tiempo dividido coeficiente estequiométrico. De cada uno con su propio coeficiente estequiométrico. ¿Bien? ¿Esto indica velocidad de reacción? No, esto indica velocidad de reacción, que es esto que está acá, y afectada por su coeficiente estequiométrico. Entonces por eso no hay que confundir. Esto no es exactamente la velocidad de reacción. La velocidad de reacción es cuando despejamos el coeficiente estequiométrico. ¿Bien? Bueno. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la velocidad de formación del agua? Bien, partimos del dato. ¿Cuál es el dato? El nitrógeno. Entonces tenemos nitrógeno y agua. Relacionamos estas dos fórmulas que están acá. Bien, aplicamos estas igualdades para resolver las velocidades particulares de las distintas sustancias. Bien. Bueno, acá justo me quedó el doble. Tomamos la variación, o sea, lo que sería la igualdad entre el nitrógeno y el oxígeno, el agua, perdón, no sé por qué dije oxígeno, y miramos la velocidad de reacción del agua, que es la que nos piden. Entonces, para mirar la velocidad de reacción del agua, ¿qué hay que hacer? Despejar la velocidad de reacción del agua, que me quede sin coeficientes estequiométricos. Entonces paso, el 6 que lo tenía dividiendo, lo paso multiplicando. Ustedes me dijeron que el agua se producía
3 veces más rápido que el nitrógeno, ¿no es cierto? Eso me lo dijeron recién. Fíjense el dato. La velocidad de reacción del agua es 3 veces la velocidad de reacción del nitrógeno. Ahí lo tienen, exactamente como me lo dijeron ustedes. Lo que pasa es que lo hicieron intuitivamente recién. Ahora lo hacemos en la matemática. 3 por 0,68, porque esto es la velocidad de reacción del nitrógeno. Ahí lo que hice fue simplificar el 6 y el 2. Me quedó 6 dividido 2, me queda 3. Y yo sé que esto exactamente es la velocidad de reacción del nitrógeno. Lo multiplico por 3 y me da la velocidad de reacción del agua. ¿Bien? Ese es el primero. ¿Se animan a plantear el segundo? La velocidad de reacción del amoníaco. Sí. A ver, ¿cómo sería? Mira acá las fórmulas y planteame cuál sería la igualdad. En principio. Sin despejar. ¿Nadie se anima? Sí, sería la variación de la concentración del nitrógeno ¿Sí? dividido 2 por la variación de tiempo, ¿Sí? igual ¿Sí? a la variación de la concentración del amoníaco dividido 4 por el tiempo, por la variación de tiempo. Exactamente, muy bien. Y después, ¿qué hay que hacer? Despejar la velocidad de reacción del nitrógeno, que es la que queremos sacar. ¿Y cómo hacemos para despejar la velocidad de reacción del nitrógeno? Del amoníaco, perdón. Y lo tengo en nitrógeno. Claro, te quedaría variación de concentración de amoníaco dividido variación de tiempo, 4 por la variación de concentración de nitrógeno dividido 2 por la variación de tiempo. Espectacular, espectacular. Ahí está. Esa sería la igualdad que vos planteaste recién. Ahora despejamos. La variación la velocidad de reacción del amoníaco, que es esta que está acá, sin el 4. Es igual a la velocidad de reacción del nitrógeno multiplicado por 4 dividido 2. Que esto es como si fuese multiplicado por 2. ¿Bien? Y ahí está. Entonces me queda de resultado menos 1,38. No me da igual 1,36, no pasa nada, pero es el valor. Bien. Y la otra lo hacemos de la misma forma. Nos piden el oxígeno, ¿qué hacemos? Igualamos las dos velocidades particulares de reacción divididas sus coeficientes estequiométricos y despejamos la velocidad de reacción del oxígeno pasando el 3 multiplicando al otro miembro. Y acá me quedó el amoníaco nomás. Bueno, varios errorcitos, ustedes sabrán entender. Esto no es amoníaco, es oxígeno. Y acá tenemos 3 medios de la variación de la velocidad de la concentración del nitrógeno por el tiempo, que sería la velocidad de reacción, 3 medios multiplicado eso. Y nos da 1,02. Profe, ¿por qué en el Sí. amoníaco quedó negativa? No, está mal en negativo, porque esto ya es negativo, esta velocidad, porque aparece el nitrógeno negativo y este negativo es el que le cambia el signo. Así que está bien, cuando lo vi, está mal, sí, tenés razón. La velocidad siempre son positivas, acuérdense. Lo que sí en la fórmula aparece negativa, como acá. ¿Por qué aparece negativa? Porque, bueno, esto es lo que cambia el signo, ¿te acordás que te decía? Entonces, pero el número de la velocidad de reacción siempre es positivo. Bien, gracias por entonces cuando nos dé negativos, le sacamos el valor absoluto y listo. Claro, vos pensá lo siguiente. El delta de nitrógeno, de concentración de nitrógeno, ¿cómo te va a dar? El final es más pequeño que el inicial. Perdón, al revés. Este va a ser positivo. El del nitrógeno, que estoy durísimo hoy. El nitrógeno aparece. Claro, pasaría con el del amoníaco y con el del oxígeno, pues son reactivos. Claro. Claro, estos se consumen, el amoníaco y el oxígeno se consumen. Pero la velocidad de reacción de ellos siempre es un número positivo. Pero cuando le pongan velocidad de reacción menos tanto, es porque están compensando el negativo de el delta de concentración de cada uno de los reactivos. En los productos no hay drama porque siempre la concentración final es mayor que la inicial. Bueno.
Acá ya cambia la cosa, porque acá nos piden encontrar una ecuación cinética. La ecuación cinética era esa que vimos al principio. Velocidad igual a K por las concentraciones de los reactivos elevado a sus coeficientes, que no son los coeficientes estequiométricos. A veces coinciden, a veces no coinciden. Son coeficientes que tienen que ser determinados de forma experimental. Puede ser un número entero, como les decía, como lo que hemos visto, 1, 2, 3, incluso 0, pero también pueden ser un número decimal. Son extrañas, pero existen. Así que no se confíe. Y esos coeficientes nos lo van a dar, ¿verdad? ¿O hay que calcularlo también? Mirá, nuestra idea, porque tenés una materia que habla de cinética química en cuarto año, todo, porque se llama Ingeniería de las Reacciones Químicas, que de paso les digo, es una de las materias más difíciles de la carrera, y habla de cinética, toda la materia, así que no nos preocupa demasiado a nosotros tantas cosas que aprendan de acá, porque cinética es larguísimo, sino que entiendan medianamente los conceptos. Entonces, cuando te demos a calcular un coeficiente cinético, un alfa, un beta, o también le podemos poner X e Y, un orden de reacción, te vamos a dar para que calcules alguno sencillo, que sea 1, que sea 2 o que sea 0, no más de eso. Pero lo que queremos es que entiendan medianamente la metodología de cómo se calculan. Después ya vas a tener tiempo para complicarte un poco la vida en la materia de la profe Müller, que bueno, es materión, hermosa materia, y ahí van a ver cinéticas mucho más complicadas que acá. Pero más o menos para que entiendan de qué trata cada orden de reacción. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sé que es difícil, por eso consultaba. Sí, por eso te digo, no te hagas problema que le vamos a pedir siempre cosas medianamente sencillas. Bueno, acá en la reacción le falta el más, porque, bueno, evidentemente este me quedó así, se me pasó el más. El óxido de etileno se descompone cuando se calienta según esta ecuación química. Estequiométricamente está igualada. Una molécula, una molécula, una molécula. No estamos hablando de la ecuación cinética, sino de la velocidad que tiene cada especie química de transformación. Fíjense, cuando se descompone una molécula de óxido de etileno, ¿cuántas moléculas de metano se producen? Una. Muy bien. ¿Y de monóxido? Una también. También. Entonces podríamos tranquilamente arriesgar que la velocidad de desaparición del óxido de etileno es igual a la de aparición del metano y igual a la velocidad de aparición del monóxido. Pero eso en cuanto a las velocidades particulares de cada uno. Ahora tenemos que averiguar lo que es la ecuación cinética, que es la ecuación que describe la velocidad de reacción y demás de esta reacción globalmente. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, esto se hace en el laboratorio con ciertas experiencias. Se han observado los siguientes valores para la velocidad de reacción a una cierta temperatura. A veces la temperatura la usamos como dato y a veces no, a veces se la hemos dado como para tener un poquito más de condimento en el ejercicio. En este caso, todavía creo que no la vamos a usar porque esto se va a usar recién en Arrhenius, que son los últimos ejercicios. Pero el dato de 400 grados Celsius es como para darle un matiz. Igual que lo del óxido de etileno, podríamos haber dicho A, B y C y listo. Bueno, acá como para hacerle un poquito más real al ejercicio, hemos dado estos valores que están acá. En la experiencia 1, tenemos que la concentración, fíjense que acá es mol por litro, la concentración del óxido de etileno es 0,271, y acá tenemos una velocidad de reacción, molar por segundo, ven que la M mayúscula, de 5 por 10 a la menos 7. Molar por segundo, mol sobre litro segundo. Y en la experiencia 2, con una concentración inicial, este 0 acá significa concentración inicial. Una concentración inicial de óxido de etileno mayor, la velocidad de reacción también ha cambiado, 1,04 por 10 a la menos 6. Cuando tenemos números que son tan pequeños, 10 a la menos 7, 10 a la menos 6,
con estos exponentes negativos es muy difícil darse cuenta si es el doble, el triple, la mitad, ¿sí? Pero fíjense entre estos dos. ¿Qué hicimos con la concentración del óxido de etileno desde la experiencia 1 a la experiencia 2? Casi el doble. Exactamente. Podríamos decir que es el doble. ¿Bien? Entonces, claro, acá no nos vamos a dar cuenta, porque el número cuando crece lo que hace es disminuir su valor negativo, su número negativo acá, entonces es más difícil. Ahí lo vamos a dar cuenta. Pero acá nos damos cuenta que hemos aumentado el doble la concentración del óxido de etileno. Dice, encuentra la ecuación cinética y calcula el valor con unidades de la constante cinética. La constante cinética, ¿cuál era? El Ks que habíamos visto al principio, ¿está? Bien, yo supongo que me dijeron que sí. Ajá, se paró esto. ¿Qué pasó? No anduvo más. Ahí quedó. Vamos a volver a compartir pantalla. ¿Están viendo la pantalla de nuevo? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Ajá. No se mueve esto. Ahí está. Bueno, se movió todo junto. No importa, lo vamos a explicar así. Tenemos que encontrar la relación al cambiar la concentración del óxido de etileno con el cambio de la velocidad de reacción. Vieron que acá tenemos velocidad de reacción y acá tenemos concentración del óxido de etileno. Entonces relacionamos una experiencia con otra experiencia. Y vemos, por ejemplo, si ponemos las concentraciones, yo les sugiero siempre poner el valor mayor arriba porque es más fácil con los números enteros, o por lo menos los números mayores que 1, siempre es más fácil darse cuenta. Por ejemplo, si acá hubiese sido 1,25, ustedes sabrían que en la experiencia 2 hay un 25% más que en la experiencia 1, básicamente. En cambio, cuando los números son menores que 1, también nos dificulta la intuición, como estos números que están acá. Entonces pongan siempre, de todas las experiencias cuando comparen, pongan el valor mayor arriba y el valor más chico abajo. Entonces comparamos la concentración del óxido de etileno en la experiencia 2 sobre la concentración del óxido de etileno en la experiencia 1 y nos da 0,00545 sobre 0,00271, nos da un valor aproximado 2, es lo que nos había dicho recién el compañero. ¿Bien? Entonces, podemos afirmar que la concentración del óxido de etileno se duplicó. Veamos qué pasó con las velocidades. Porque esta es como una forma inversa a hacer lo de la ecuación cinética que veíamos al principio. Yo le decía, duplico la concentración de tal y la velocidad se duplica. Y ahí me decían ustedes el orden de reacción que tenía. Bueno, fíjense acá. También comparamos, si pusimos la experiencia 2 arriba y la 1 abajo, repetimos con las velocidades, pero tiene que ser igual, la experiencia 2 arriba y la 1 abajo, ¿se entiende? Pongo la 1,04 por 10 a la menos 6, lo divido por el valor de la velocidad de la experiencia 1, y esto me da un valor también muy cercano a 2. Entonces vemos que se duplicó la concentración, también la velocidad se ha duplicado. ¿Se acuerdan en términos de orden de reacción qué pasaba, en qué situación sucedía que cuando yo duplicaba la concentración de uno de los reactivos se duplicaba la velocidad de reacción? ¿En qué orden tenía ese reactivo? Orden 2. 2. Duplico. Duplico concentración, se duplica la velocidad. Si fuera orden 2, claro, 1. Si fuera orden 2, yo duplico la concentración y la velocidad, ¿cuánto aumentaría? 4 veces. 4 veces. veces. Bien. No se aflijan, porque yo sé que están diciendo, la vez que creí que lo sabía, no se hagan problema que esto cuesta un tiempo acostumbrarse. Pero lo van a sacar, no se hagan problema. Entonces, acabamos de ver que al duplicar la concentración se duplica la velocidad. Entonces, ¿qué podríamos decir? Si la ecuación cinética podríamos describirla en términos de velocidad igual al K por solo el reactivo que se está descomponiendo. ¿Por qué ponemos este? Y porque miren la ecuación como es. Este reactivo se descompone. Listo, en términos de los reactivos, sabemos que la ecuación cinética solo contiene al óxido de etileno. ¿Se entiende?
Y su coeficiente, no coeficiente, su orden, dijimos que lo habíamos averiguado y era 1. Entonces va a quedar de esa forma. ¿Bien? ¿Qué hubiese pasado si en la experiencia de recién nos da que la concentración se duplica y la velocidad de reacción se cuadruplica, de acuerdo a las dos experiencias que tenemos? Nos daríamos cuenta de que ahí su exponente ya no es 1. ¿Cuál sería? Si se duplica esto y se cuadruplica la velocidad. 2. 2. Sería 2. ¿Bien? Entonces ese es el análisis que tuvimos que hacer. ¿Cómo calcularíamos el valor de K? Muy sencillo, porque tenemos valor de concentración y valor de velocidad de reacción. Entonces, para dos experiencias distintas, podemos tomar los valores de concentración de una experiencia y los de la velocidad de esa misma experiencia, o tomar los valores de concentración de la otra experiencia y de la velocidad de esa otra experiencia. Siempre tiene que coincidir la experiencia 1 o la experiencia 2 los mismos valores, si no, no tiene sentido. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos de nuevo nuestra fórmula cinética, nuestra ecuación cinética, que es la que describe la velocidad de reacción y cómo cambia la velocidad de reacción respecto del óxido de etileno en este caso. Despejamos K, o sea que sería velocidad sobre la concentración del óxido de etileno, y reemplazamos los valores. Nos termina dando 1,84 por 10 a la menos 4. Es un valor numérico de K. ¿Cómo sería la unidad de K en ese caso de orden 1? ¿Se acuerdan? Lo hicimos al principio ese ejercicio. 1 sobre segundo. Mol sobre litro. Litro sobre mol. Se complicó. Bien por la que dijo al principio. Ella le pegó. Vos te complicaste, mirá. ¿Cómo es la concentración del óxido de etileno? Mol sobre litro, ¿no es cierto? Si esto tiene unidades mol sobre litro segundo, ¿qué unidad le cabe a K? 1 sobre segundo. Para que multiplicado por mol por litro me quede mol por litro segundo. ¿Está bien? Claro, ahora lo caché. Perfecto. Muy bien. ¿Podemos agarrar la experiencia 2? Lo hice de las dos formas para que ustedes lo vean. El K en la experiencia 2, fíjense, tiene un valor que, si bien varía, es aproximadamente el mismo. Si ustedes sacan estos valores que sacamos recién, este 0,0545, de hecho lo voy a sacar ahora yo con mi calculadora, 0,00545 dividido 0,00271, esto me da 2,011 y un número bastante largo. O sea, no da exactamente 2, ¿está bien? Y el de abajo, 1,04 por 10 a la menos 6 dividido 5 por 10 a la menos 7, me da 2,08. O sea que tampoco da exactamente 2. ¿Bien? Lo redondeamos. ¿Por qué? Porque atribuimos errores de medición. Es muy, para concentraciones tan bajas, es muy probable que uno se equivoque en un numerito, y un número acá, un 5 en vez de un 3, me hubiese cambiado un montón este número. O sea, hubiese cambiado los decimales, aunque el 2 se hubiese mantenido. Entonces, ahí está la explicación de por qué, si yo tomo una experiencia me da una velocidad y si tomo otra me da otra, pero fíjense que son muy similares los valores. Acá no hay tanto problema. Es 10 a la menos 4, tenemos 4 ceros acá adelante, tampoco es tan significativo esto. Es 0,000,191 o 0,00184. Bien, tomamos como que son valores similares. Entonces, tomando cualquiera de las dos experiencias, podemos calcular el valor de K, despejándola de la ecuación cinética. ¿Bien? Bueno, ahí me mandé una canchereada, lo que hicimos fue sacar un promedio. Sí. Para mí, ¿sabes por qué me quedó así? Porque los huevos estaban muy chiquitos
Dice el Tomás y la Romy que puede ser que sea así porque el aceite Vamos a es un escuchar una poco receta de viejo y cocina. hace que se agregue es un poco agrio por el aceite. Ay, El que aceite, tengo el que salir de aceite o si acá. usas grasa el que le hace sabor. Si está un Bueno, poco bueno, bueno, viejo, bueno. no pasa nada. Ahora lo silencio, ahora lo silencio. Sí, también, Jonathan. pero igual también tengo que lo... Profe, ¿para qué sacó el promedio al final? Ah, pará, ya te digo. Ya te digo. Lo silencié a todos. Bien. ¿Dónde están? Silenciar a todos. Bueno. Los silencio un cachito. Ustedes abran el micrófono cuando quieran. Me gusta que están participando. Pero bueno, era necesario silenciar la receta de cocina. No, pasa lo siguiente. Y que yo me olvidé de explicarles eso recién. A ver. Bien. Nosotros tenemos dos experiencias, donde la concentración la hemos cambiado, concentración inicial. En ese caso no habría problema, la velocidad inicial tendría que estar más o menos en los mismos valores. Pero ¿qué pasa cuando tenemos valores de concentración en un momento dado y una velocidad de reacción? No siempre la velocidad de reacción es la misma. ¿Por qué? Piensen lo siguiente. Si tenemos mucha concentración al principio, una alta, yo hablo por ahí con palabras que no son muy adecuadas para lo técnico. No es mucha concentración, es una concentración alta al principio, con los reactivos recién iniciando la reacción química, la velocidad siempre al principio es alta. Después, al ir quedando con una concentración menor, las velocidades de reacción disminuyen. Imagínense como un tobogancito que en vez de ser recto es una curva que primero tiene una pendiente muy pronunciada y después una pendiente muy baja. Esperen que les busco un gráfico y les voy explicando ahí para que vean eso. Oh, velocidad de reacción, mira, esto, salen unos muñecos corriendo. Acá, espectacular, concentración versus tiempo. ¿Lo están viendo al grafiquito? Sí. Sí. Bien. Bueno, esto es lo que yo les explico en los videos que les dejamos, por eso no lo expliqué ahora. Fíjense, al principio las concentraciones de los reactivos son altas. Acá tenemos básicamente un reactivo y un producto, nada más. Lo empezamos explicando así, después se complejiza todo, porque tenemos más de un reactivo, porque tenemos más de un producto. Bien, miren, vamos al... Si yo les pregunto acá, ¿cuál es la concentración del reactivo? ¿El color naranja o el color azul? El azul. Bien, porque es concentración respecto de tiempo. La concentración inicial es alta, la concentración final es baja. ¿Ven? Entonces, este es el reactivo. El producto aparece, al principio no hay nada, podría aparecer por acá, porque podría haber un poquito al principio, pero si no hay nada, aparece de cero. De cero aparece, y fíjense que la curva, digamos, tiene una concavidad distinta a esta. Fíjense, son distintas, pero esta se va consumiendo a la vez que esta que va apareciendo. Ahí tienen las velocidades particulares, fíjense, de cada uno, de A y de B. Las moléculas de A son los reactivos y las moléculas de B son los productos. Ahí tienen el signo de las moléculas de reactivo, negativo, y la de los productos es positivo. Entonces, en una misma reacción química podemos tener una velocidad de reacción, porque velocidad, ¿qué sería? Concentración sobre tiempo. O sea, la gráfica esta es la gráfica de la velocidad. Siempre los gráficos los interpretan así ustedes. Esto dividido esto. Lo que está graficado significa esto dividido esto. Entonces, concentración sobre tiempo, ¿de qué estamos hablando? De velocidad. Entonces, esta curva azul describe la velocidad de reacción, los valores de velocidad de reacción para las moléculas de A. Y esta curva naranja describe los valores de velocidad de reacción para las moléculas de B. Vamos a centrarnos en la azul, en la molécula que desaparece. ¿Dónde la velocidad de reacción es más alta? ¿Al principio o al final? Cuando ya no queda concentración. ¿Te parece que acá es más alta? Al principio. Al principio. Al principio, cuando la concentración es bien alta. ¿Ven? Lo mismo que la velocidad de reacción acá, también es alta. Porque fíjense que el cambio, si yo me muevo un poquito para acá, cambia mucho. Si me muevo un poquito para acá, cambia bastante. Ahora, fíjense al final, entre 60 y 70, yo me muevo de acá y fíjense que los valores han pasado de acá a acá, no han cambiado mucho.
¿Ven? En cambio acá, miren, en esta primera parte, de 0 a 10, que el intervalo de tiempo es el mismo que el último, fíjate cuánto cambió. Por L que hiciéramos la intersección acá, cambió de 0 a 0,2. ¿Ves? Y entre 60 y 70, que es el mismo intervalo que analizamos antes, 60 daría por acá, entre 0,5 y 0,55. Más de eso no. Fíjate que acá cambió 4 veces lo que cambió acá. Entonces, siempre al principio, donde hay concentraciones altas, las velocidades de reacción son más altas. Mientras esta curva se va aplanando, lo mismo que esta curva se va aplanando, la velocidad de reacción disminuye. Llega un momento en que esta velocidad de reacción se aplana totalmente, esa curva se aplana totalmente. La velocidad de reacción ahí es 0, porque esto sería tenés que analizar la pendiente de esto. Cuando la pendiente es 0, la velocidad es 0. Ahí se apagó la reacción, ya no hay más reacción química. En realidad puede haber, pero puede haber que se forme A y se forme B a la vez, la misma cantidad de uno y de otro, sea como reversible y se intercambien productos y reactivos. También puede haber pasado que se acabó el reactivo, ya no hay más reactivo para que se convierta en producto, o puede pasar que si tenemos dos o tres reactivos, se acabe uno solo. ¿Vieron el reactivo limitante, ese concepto de reactivo limitante que teníamos? Bueno, puede pasar cualquiera de esas cosas. Ahí se apaga la reacción cuando se aplana la curva. Mientras no se aplane, tenemos una velocidad más alta. Bueno, entonces, si tomásemos intervalos, van a ver que la velocidad de reacción cambia. ¿Podríamos sacar una velocidad de reacción promedio? Sí, pero no sería muy representativa. ¿Por qué? Porque nos daría una recta así. Y no sería representativa de esta curva. Lo mejor sería ir sacando pequeñitos intervalos de tiempo y viendo cómo cambia la concentración. Entonces, eso nos iría acercando al límite, supongo que análisis matemáticos lo han visto, nos iría acercando al límite que nos terminaría dando la tangente, lo que sería la pendiente de la recta que pasa por el punto que estoy justo analizando. Esa sería la velocidad de reacción, la pendiente, el valor de la pendiente. Bueno, cuando el valor de la pendiente es 0, la velocidad de reacción se acaba. Entonces, por eso saqué el promedio, porque cuando hay distintas velocidades de reacción en distintas experiencias, pueden dar valores muy distintos, algunos muy, muy altos y otros muy, muy bajos, y no sabría decirles cuál es la más representativa. Pero en este caso son dos reacciones que están al principio, porque son concentraciones iniciales de las dos. Así que no habría ningún problema. Igual lo hice, como para que vieran que si tengo que reemplazar la velocidad de reacción y decirles cuál es la más representativa de estas dos reacciones, sería esta última. Sumé los K y los dividí por 2 porque hay 2K nada más. Si tuviese 4 experiencias, sumó las 4 y lo dividió por 4. Sería un número, un promedio aritmético, básicamente esto. 1,87, que está equidistante a 1,84 y equidistante a 1,91. Está en el medio, básicamente. Pero bastaría, es suficiente con alguno de estos dos valores, no se hagan problemas. Bueno, miren, los ejercicios que no logremos ver hoy, yo les hago un video y los voy explicando más tranqui y se los dejo puesto. Por lo que pasa es que tengo nada más que esta clase para ver esta unidad. Así que bueno, no se hagan problema porque hay muchos chicos que incluso no han venido y bueno, no quiero que se pierdan tampoco la explicación. Bueno, acá tenemos una reacción. Otra reacción química. Fíjense que es una reacción bastante compleja. Acá tenemos protones, tenemos aniones yoduro. Pero bueno, básicamente son especies químicas. A, B, C nos darían D, E y F, supónganse. Acá no se compliquen tanto por esto. Acá no interviene, sí interviene para los mecanismos de reacción, pero no interviene acá si es más pesado o más liviano. Acá sería 2 moléculas de esto, más 4 moléculas de esto, más 4, bueno, acá serían iones, y acá también 2 iones. Así, tienen que interpretarlo casi como estequiométricamente. La ley cinética obtenida experimentalmente para esta reacción, no la obtuve yo, la obtuvo el ejercicio, ya no nos pasan hacia el ejercicio, es esta. Fíjense que la ecuación cinética acá incluye el reactivo dióxido de nitrógeno, que es un anión en realidad, el anión yoduro y el catión hidrógeno,
cada uno elevado a un exponente. Este elevado a la 1, este también elevado a la 1, a pesar de que sus coeficientes estequiométricos son 2 y 2, y este elevado a la 2. Entonces, no coinciden los coeficientes estequiométricos con los exponentes, y no tienen por qué coincidir. A veces sí, a veces no coinciden. ¿Bien? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que si duplico la concentración del NO2, anión, se va a duplicar la velocidad. O si duplico la concentración del yoduro, se duplica la velocidad. O si duplico la concentración del catión hidrógeno, se cuadruplica la velocidad. Básicamente, lo que me está diciendo es cómo influye la concentración de cada uno respecto de la velocidad de reacción. ¿Bien? Entonces, pensemos lo siguiente. Acá nos hacen unas preguntas. ¿Cómo cambiará la velocidad de reacción si el catión hidrógeno, la concentración de hidrógeno y la concentración de yoduro se mantienen constantes, pero se duplica la de este anión de NO2? ¿Cómo cambiará la velocidad de acuerdo a esta ecuación? ¿Se cuadruplica o se duplica? Se duplica para mí. Bien. ¿Ustedes quién más piensa? Hay una que dice que se cuadruplica, probablemente, no es que quiera asignarte a vos, sino dijiste eso, y otra dijo se duplica. ¿Qué más creen? De acuerdo a esta ecuación, acá. A esta ecuación. De acuerdo a esto, si duplico la concentración de esto, solamente, esto los dejo constantes, ¿qué pasa con la velocidad de reacción? Se duplica. Se duplica. Porque al tener exponente 1, el cambio al que someta la concentración de una de las especies con exponente 1 va a ser el mismo cambio que va a sufrir la velocidad. Duplico, duplico, triplico, triplico. ¿Está bien? Los que cambian de forma diferente son los que tienen un exponente distinto a 1. ¿Se entiende? Bueno, el primero ya está. A ver, la velocidad se duplica. Ahora, la concentración del yoduro y la concentración del NO2, anión, se mantienen constantes. Pero se duplica la del catión hidrógeno. ¿Qué pasa con la velocidad? Ahora sí, se cuadruplica. Cuadruplica. ¿Ven? Esto es más o menos lo que hicimos al principio. Un ejercicio muy parecido. En el 3 nos dice la velocidad, la concentración del yoduro y el NO2 se mantienen constantes, igual que recién, pero la del catión hidrógeno se reduce a la mitad. Piénsenlo. Y ahora son 4 veces menos. Muy bien. Muy bien. Muy bien, porque si incluimos el medio acá adentro de esta concentración, yo lo que he hecho es multiplicar por un medio, porque la he dividido a la mitad, este 2 también afecta a ese un medio. Y un medio elevado al cuadrado... ¿Cómo? Que no entendí bien eso. Bueno, si esto se duplica, se ve afectado por el cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, al duplicarse y lo elevamos al cuadrado, te queda un número 4. Duplicado, o sea, 2 por concentración de H elevado al cuadrado, te queda 4 por concentración de H. ¿Qué pasa si lo multiplicamos por un medio, que sería dividirlo a la mitad? ¿Viste? Se reduce a la mitad, es lo mismo que multiplicar por un medio. ¿Está bien eso, matemáticamente? Ah, yo pensaba que se multiplicaba por un medio el exponente. Y no No, es eso. no, ya lo vamos a ver en ejercicios, en próximos ejercicios, que lo que se hace es poner un medio acá y elevarlo al mismo exponente que tiene el hidrógeno. En este caso puede ser otro, u otro exponente si fuese otro. En este caso es el 2. Se multiplica por un medio y a ese un medio también se lo eleva al cuadrado. Porque básicamente yo tendría que poner un paréntesis acá, el cuadrado estaría elevando a todo el paréntesis, y lo que estaría diciendo es, ahora la concentración es un medio de este hidrógeno. Entonces, al tener todo el paréntesis, el 2 se distribuye con el 1 medio y también con el hidrógeno. Básicamente sería eso, en lo matemático. Ya lo vamos a ver a eso, pero el razonamiento es ese. Muy bien no sé tu nombre, pero bueno, no te puedo ver acá, pero buenísimo la reflexión. Ahora, fíjense,
¿Qué pasa si a la vez duplicamos todas las concentraciones? La del NO2, la del yoduro y la del catión hidrógeno. Obviamente cada una está afectada por su exponente. 16 sería, me parece. Sí, 16 veces. 16 veces, dicen ustedes. Duplico este, ya serían cuadruplicar. Y este si lo duplico sería 4. 4 por 4, 16. Perfecto. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo cambiaría la constante de velocidad específica? ¿Cuál es la constante de velocidad específica? Recién lo calculamos. ¿Qué valor es? ¿Qué símbolo es de todo esto que están acá? K. K, la constante de velocidad específica. Muy bien. ¿Cómo cambiaría la constante de velocidad específica de esta reacción si se duplicaran las concentraciones del NO2, del yoduro, y se redujera a 1/3 la de esta? Bueno, ya complica, ¿no? Pero fíjense, la K se mantiene constante porque solo depende de la temperatura. No tenían que sacar ninguna cuenta, era conceptual. Era lo que les dije al principio. La K solo depende de la temperatura. Solo varía cuando variamos la temperatura. Y en este caso no dijimos nada de la temperatura, solamente hablamos de las concentraciones. Entonces el valor de K no se modifica. ¿Bien? El ejercicio 7 dice, acá empezamos a ver los órdenes. Ah, mira, esta parte estaba interesante. Cuando se duplica la concentración del NO, la velocidad de la reacción, de esta reacción, 2 monóxido de nitrógeno más oxígeno, te dan 2 moléculas de dióxido, ya la habíamos visto antes a esta reacción, aumenta por un factor de 4. A ver, volvemos a leerlo. Cuando duplico la concentración de NO, la velocidad aumenta por un factor de 4. ¿Lo tienen? ¿Más o menos se imaginan la ecuación cinética? Sí. Ahí está, esa es la ecuación cinética. Se la simplifico. Ven que están en términos de los reactivos. NO elevado a un X, que no sabemos cuál es, y oxígeno elevado a un Y, que es distinto al X, por eso son dos exponentes distintos. Lo que tenemos que averiguar son estos órdenes de reacción. Vemos que cuando duplicamos la concentración del NO, la velocidad aumenta por un factor de 4. Acá no lo dice, pero se supone que si aumentamos esta concentración, la otra la dejamos constante, la del oxígeno. Y cuando cambiamos la del oxígeno, si no nos lo avisan, dejamos constante la del NO. Bueno, en principio, duplicamos la concentración de NO y la velocidad aumenta por un factor de 4. ¿Bien? Ya tienen más o menos, no me lo digan, pero si ya tienen el orden de reacción del NO, el XS, ¿lo tienen? ¿No? Sí. Fíjense esta reacción. Si yo duplico esto, esto se cuadruplica. ¿Qué valor tiene que tomar X para que suceda eso? Guárdenselo. 2. 2. Bueno, lo dijimos. Perfecto. Tenemos 2. X vale 2. Y después dice, cuando el oxígeno y el monóxido de nitrógeno duplican sus concentraciones, los dos a la vez, la velocidad ya aumenta por un factor de 8. Entonces, entre esta primer consigna, que ya sacamos cuánto vale X, y la segunda, me tienen que decir cuál es el orden de reacción de los reactivos. El X ya lo dijimos, que era 2. ¿Y el Y cuánto vale? 2. Y va a valer 1 porque es el doble de oxígeno. Va a valer 1, exactamente. Porque fíjense, vamos a la primera consigna. Duplicamos la concentración del NO. No nos dice nada del oxígeno, suponemos que la deja constante. Duplica esto y esto se cuadruplica. Sabemos que el X vale 2. ¿Bien? Ahora, con X2, ya está estipulado, me dicen, duplico las concentraciones de los dos y esto se aumenta por un factor de 8. Si este ya valía 2, este tiene que valer 1. Porque al duplicar acá, si vale 1, me queda 2. Y si duplico acá, vale 2, me queda 4.
2 por 4 me da 8. Ese es el análisis que hay que hacer. No sé si lo tengo desarrollado acá, sí. Intuitivamente lo hemos sacado. Ahora vamos a ver cómo se hace matemáticamente esto, para que no le escapen, porque si no van a estar así como volando y van a decir, ah, no me acuerdo si era este o el otro. Fíjense, lo que hacemos es colocar de forma matemática lo que sería la expresión que nos han dicho acá. La velocidad de la experiencia 2 sería, porque la velocidad normal es esta, la velocidad de la experiencia 2 cuando duplicamos la concentración de NO es 4 veces la velocidad que teníamos originalmente. ¿Se entiende? Velocidad 2 es 4 veces la primera, es lo que dice acá, aumenta por un factor de 4 la velocidad. Bien, entonces le asignamos velocidad 2 a la nueva velocidad que vamos a tener cuando hagamos la experiencia de duplicar la concentración del monóxido de nitrógeno. Entonces tenemos velocidad 2 sobre velocidad 1, vamos a poner las dos ecuaciones. Fíjense, así lo hacemos matemáticamente. Traten de no ver el tachado, vean primero la ecuación. Entonces tengo, reemplazo la velocidad 2 a que era igual la velocidad 2, a 4 veces la velocidad 1. 4 veces la velocidad 1 es igual acá por la concentración de nitrógeno duplicada, ¿ven? 2 por concentración de nitrógeno, y esto entre paréntesis, todo elevado al X. ¿Lo ven? La concentración de oxígeno queda igual. No le he tocado. No me dijo duplicala ni nada. Entonces la dejo igual. Sobre la velocidad 1. Pero al haber reemplazado velocidad 2 por el valor que me daba de la velocidad 1, que era 4 veces la velocidad 1, ya puedo simplificar velocidad 1 con velocidad 1. ¿Ven? Y me quito un valor que no conozco. Porque acá no me han dado valores de velocidad. El K es el mismo. Recuerden que solo cambiaba con la temperatura, también lo puedo simplificar. Pero en la experiencia 1 yo tenía las concentraciones normales, sin duplicarlas. Yo lo que hice fue pasar de esta a esta. Dupliqué la concentración. Entonces solo le pongo el 2 arriba. El de abajo no. La velocidad de la experiencia 1 es la que teníamos original. Velocidad es igual a K por el NO elevado a la X por el oxígeno elevado a la Y. Por las concentraciones de cada uno. Bien, una vez que ponemos esto, tachamos lo que es igual a lo otro. Velocidad 1 con velocidad 1 se tacha. Los K también se tachan porque son iguales, no cambia. Acá podríamos tachar, sí, pero todavía no lo vamos a tachar porque tenemos que hacer todavía un desarrollo. Y esto es concentración de oxígeno elevado a la I, y abajo concentración de oxígeno elevado a la I, también lo podemos tachar. ¿Qué hicimos? Solo modificamos una concentración para ver cuál es su orden de reacción. ¿Bien? Nos queda esto. Entonces, una vez que tachamos todo lo que es igual del numerador y el denominador, nos queda nos queda en limpio 4, porque tachamos las velocidades de 1, nos quedan 4 de este lado. ¿Y de este lado qué nos queda? Ahí no sé por qué sale un menos. Ese debería ser un por. O un... No, es un por ese. 2 veces la concentración de nitrógeno, de NO, elevado a la X, sobre NO elevado a la X. Ahora hacemos la distributiva de X con 2 y de X con el NOx. ¿Se entiende? Acá, matemáticamente, aplicamos propiedad distributiva de potencia, y tengo 2 a la X por NO elevado a la X. Y abajo me quedó lo mismo, NO elevado a la X, no hicimos nada. Entonces ahora sí, estos dos los puedo simplificar, porque ya son lo mismo. ¿Ven? ¿Y qué me termina quedando? 4 es igual a 2 por el coeficiente, el exponente ese que no conocíamos cuál era, que era X. Para que esta igualdad se manifieste, X tiene que valer ¿cuánto? Para que 2 elevado a ese X valga 4. Tiene que valer 2. Entonces se hace de esa forma. Lo que ustedes hicieron de forma intuitiva, o de forma, no es mera intuición, es matemática, pero lo hicieron en su cabeza, se expresa de esta forma. Relacionamos las velocidades de reacción, cómo cambian una con la otra, ponemos la velocidad más alta sobre la velocidad más baja, reemplazamos el valor de la velocidad y ponemos la ecuación cinética que corresponde a cada uno.
Donde dice duplico la concentración, lo multiplico por 2, o si dice triplico, multiplico por 3, y así. Pero eso va entre todo un paréntesis, que después tengo que resolver. Una vez que lo resuelva, ya me queda todo lo mismo, NO elevado a la X sobre NO elevado a la X, lo puedo simplificar. Y me quedan solo números. Esa es la forma matemática de resolverlo. De esta experiencia se calcula que el exponente X es igual a 2 debido a que la concentración de oxígeno no cambia. Sin embargo, la velocidad se cuadruplica al duplicar la concentración de NO. La segunda experiencia nos dice, duplicamos las dos concentraciones de oxígeno y de NO. Y la velocidad aumenta en un factor de 8. Bueno, acá tenemos 8 veces la velocidad de reacción, que ahí me ha quedado una R, pero sería la velocidad 1. Y acá tengo 2 veces multiplicado la concentración de NO, todo elevado al cuadrado, 2 veces por la concentración de oxígeno y todo elevado a la I. ¿Por qué acá al cuadrado y no a la X? Porque el cuadrado ya lo sacamos acá. Ya sabemos que X vale 2. Entonces, esto nos simplifica, porque si no tendríamos dos incógnitas y una sola ecuación y no podríamos resolverlo. Una vez que averiguamos uno, ya lo usamos para el resto. ¿Bien? Entonces acá solamente nos queda de incógnita conocer I. Bueno, abajo ponemos la ecuación original. La velocidad es igual a K por el NO elevado al cuadrado, en este caso, que es lo mismo, por la concentración del oxígeno elevado a la I. ¿Podríamos simplificar este con este? No todavía, porque está afectado el 2, que está afectado por el exponente este. ¿Bien? Entonces, bueno, ahí lo hicimos rápido. ¿Qué hacemos? El 2 eleva al 2 y el 2 eleva a la concentración del NO. La I eleva al 2 y la I eleva a la concentración de oxígeno. Una vez que ya tenemos hecha la distributiva, simplificamos esta concentración de oxígeno con esta y el NO al cuadrado con la concentración de NO al cuadrado, y nos quedan solo los números. Los K también los eliminamos y las velocidades también, como hicimos acá, exactamente igual. Entonces nos queda 8 de este lado, los K se van, y entonces ¿qué me queda? 2 al cuadrado es 4. Por 2 elevado a la I. ¿Ven? ¿Cuánto debería valer I para que esto se manifieste? Para que esta sea una igualdad. 1. 1. Cuando I vale 1, te queda 2 elevado a la 1, 2. 2 por 4, 8. O sea que I necesariamente tiene que valer 1. ¿Bien? Ahí tenemos que I vale 1. Entonces, la ecuación esta, ¿cómo la podríamos expresar? La velocidad es igual a K por la concentración de NO elevado al cuadrado por la concentración de oxígeno elevado a la 1. Así sería. El orden global de la reacción, ¿cuánto es? ¿Qué número tiene el orden global de la reacción? 3. 3. Si X vale 2 y vale 1, el orden global vale 3. Muy bien. Y las unidades de K, ahora las vamos a volver a sacar si la velocidad, acuérdense que siempre se expresa en mol sobre litros por segundo. El orden es 3, entonces, para determinar las unidades de K, despejamos esta constante, ya lo habíamos hecho anteriormente, pero bueno, sabiendo que siempre la velocidad tiene unidades de mol sobre litro segundo, y las concentraciones mol por litro tienen un orden global de 3, por lo tanto está elevada a ese factor. Ahí tenemos. K, despejamos, es igual a la velocidad sobre las dos concentraciones, cada una elevada a su exponente. Lo de arriba es mol sobre litro segundo, lo de abajo es mol por litro al cuadrado y mol por litro elevado a la 1. Son estas dos concentraciones. Entonces nos queda abajo que mol al cubo, litro al cubo, si multiplicamos estos dos. Y acá arriba mol por litro segundo. Simplificamos un mol con uno de los moles que está acá abajo, el litro con uno de los litros que está acá abajo, y el segundo no, queda ahí, así que nos queda litro al cuadrado. ¿Por qué? Porque el litro está dividiendo el denominador, pasa al numerador, litro al cuadrado, sobre mol cuadrado por segundo. Si lo ven, mol por litro es molar, pero está al revés, está litro sobre mol, entonces ponemos el molar debajo. Molar al cuadrado
por segundo. 1 sobre molar al cuadrado por segundo. Con que pongan esto ya es suficiente. Las unidades de K son las que van cambiando de acuerdo a los órdenes de la reacción que tengamos. ¿Bien? Bueno, vamos a ver los últimos ejercicios. Cuando se descompone amoníaco por calentamiento a 1123 Kelvin, mediante el pasaje de electricidad a través de un alambre de wolframio o tungsteno, se encuentra que cuando la presión inicial es 133,32 hectopascales, después de 100 segundos el contenido de amoníaco decrece 1801 pascal. Y cuando la presión inicial es 266,64 hectopascales, decrece 1808 pascales transcurrido el mismo tiempo. Fíjense que tenemos presiones iniciales distintas, 133 y 266. Y después de 100 segundos, en las dos experiencias, la presión del amoníaco o el contenido de amoníaco es lo mismo, porque recuerden que las concentraciones de los gases también se pueden medir en presiones parciales. Decrece en 1801 pascales en la primera experiencia y en la segunda 1808 pascales. A pesar de que tenían presiones distintas al principio. Si esto lo transformamos en concentración, porque nosotros no estamos acostumbrados mucho a trabajar con presiones. Cuando tengo una mezcla de gases, yo puedo expresarlo en mol por litro, en mol del gas en litro de solución, digamos, de la combinación de los gases, o también lo puedo expresar en presiones parciales. Y se expresa en pascales, se expresa en atmósfera, en milímetro de mercurio, en lo que ustedes quieran. Entonces, una presión inicial sería como lo mismo que la concentración inicial. Y lo que cambia en presión sería el delta de concentración, básicamente. Sería lo que ha cambiado en concentración. ¿Me explico? Entonces, presión parcial es una concentración inicial y la presión disminuye tanto, es lo que ha cambiado, el delta de concentración. Eso es más o menos para que se ubiquen. Tenemos que determinar cuál es el orden de reacción respecto de ese amoníaco. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a comparar las dos experiencias, como hicimos con el óxido de etileno. En presencia de amoníaco gaseoso escribimos la ecuación cinética del proceso. Solo nos han hablado de que hay amoníaco, nosotros intuimos que la ecuación cinética se escribe de esta forma. Velocidad de esta reacción es igual a una constante cinética multiplicado la concentración del amoníaco elevado a alfa. En este caso puede ser X también, como lo habíamos visto. También a veces hay libros que lo ponen con letras griegas, alfa, beta y gamma, y hay otros libros que los ponen como X y Z. Es lo mismo, no hay ningún problema. O M, N, O, es lo mismo. ¿Qué tendríamos que averiguar nosotros? El orden de la reacción con respecto al amoníaco sería este alfa. Es lo que tenemos que averiguar. Entonces, tenemos valores de las concentraciones iniciales, o sea, la presión parcial inicial, y tenemos los valores del tiempo, y tenemos los valores del decrecimiento. El decrecimiento en el tiempo, el delta de presión en el tiempo, sería la velocidad de reacción. Entonces dices, en los gases la concentración se puede expresar a través de la presión parcial del gas. Esto es lo que les explicaba recién. También vemos que la presión medida es proporcional a la velocidad de reacción. Esperen que... acá alguien ha escrito algo. Se me quedó mudo, dice María Lucila. No puedo acceder al audio, voy a desconectarme y volver a entrar. Bueno, bienvenida María Lucila. Again. Ahí funcionó, muchas gracias. Bueno, me alegro. Podemos comparar las dos evoluciones para determinar el factor de cambio de sus velocidades de reacción. Esto tiene, si ustedes lo miran, es muy matemático. Es comparar una reacción con otra y tratar de encontrar una relación que me pueda vincular el cambio de una con respecto al cambio de la otra. Y así poder determinar si es el doble, el triple, está elevado al cuadrado, al cubo, a la 0, a la 1. Es como muy matemático.
Es difícil aprenderlo al principio, pero después resulta ser muy sencillo esto. Por lo menos para mí. Comparamos las presiones 2 y la presión 1. ¿Qué serían esto? Las presiones iniciales, ¿no es cierto? La presión parcial inicial. Que les dije que esto era el equivalente a la concentración inicial. Dice presión inicial y demás. Fíjense, 266,64, que es la de la experiencia 2, dividido 133,32, yo por eso les sugería pongan el número más grande arriba siempre. Y acá me queda 2. La relación entre ellas, si yo divido uno con otro, te queda 2. O sea que básicamente aumenté la concentración al doble. ¿Se entiende el concepto? Una experiencia con una presión inicial de 133, la otra experiencia con una presión inicial de 266. O sea que he aumentado la concentración del amoníaco al doble. Esto si lo traducimos a concentración. Por eso nos marca 2. Y fíjense el decrecimiento que ha habido. De la experiencia 2, 1808. Y en la experiencia 1, 1801. Esto sería el delta de concentración, el delta P, en este caso. Como las concentraciones las estamos midiendo en presiones parciales, hablamos de presión. 1808 pascales sobre 1801 pascales. ¿Qué relación hay entre estos dos? Entre la experiencia 2 y la experiencia 1, entre lo que cambió el delta de cada uno, es aproximadamente 1. ¿Bien? ¿Qué nos está diciendo esto? Que a pesar de que yo dupliqué la concentración, esto que se relaciona con la velocidad, porque acuérdense que delta de concentración dividido tiempo es la velocidad de reacción. Si a esto lo dividimos por los 100 segundos, que es para cada uno, sería la velocidad de reacción, básicamente, no ha cambiado. O sea, ¿qué quiere decir? Que hubo el mismo decrecimiento, por lo tanto, hubo la misma velocidad de reacción, a pesar de que se duplicó la concentración inicial. Si nosotros miramos esto, la ecuación donde tenemos que reemplazar todos estos valores y hacer el análisis, decimos, el amoníaco lo dupliqué en concentración y la velocidad de reacción no varió. Se mantuvo constante. ¿Qué valor debería tomar alfa para que pueda representar esta experiencia que les acabo de describir? Pensemos, si alfa vale 1, ¿bien? Si duplicamos la concentración de amoníaco o la presión de amoníaco, ¿qué le debería haber pasado a la velocidad de reacción? Duplicarse. Duplicarse. Lo decís como con un dejo de tristeza, como diciendo me estoy tirando al vacío. No, pero está muy bien. Si esto vale 1, al duplicar esto, la concentración, se duplica la velocidad. Si alfa vale 2, por ejemplo, y duplico la concentración, ¿cuánto tendría que haber cambiado la velocidad de reacción? ¿En un factor de cuánto? De 4. De 4. Si triplico, no, perdón, si esto vale 3, alfa vale 3, y yo duplico la velocidad de la concentración, ¿cuánto, en qué factor debería haber cambiado la velocidad de reacción? A ver si esta la sacan. 8. En 8. Porque es 2 al cubo, que sería 8. Sin embargo, me está diciendo que por más que cambie esta concentración, esto no ha cambiado. ¿Qué me está queriendo decir? ¿Cuánto vale alfa? Matemática. 0. Casi 0. 0. Vale 0. Vale 0. Esto lo que quiere decir es la velocidad de reacción de esta reacción de descomposición del amoníaco no depende de la cantidad de amoníaco que haya. No depende. Va a ser siempre la misma. Al ser 0 este valor, esta concentración de amoníaco influenciando la velocidad, ¿a cuánto se va? Y cualquier concentración elevado a la 0 me da 1. Entonces la velocidad de reacción solo va a depender del factor K, en este caso. Vieron que habíamos visto órdenes de reacción 1, órdenes de reacción 2,
órdenes de reacción 3, pero nunca habíamos visto un orden de reacción 0. ¿Qué significa eso? Bueno, yo puedo agregar la cantidad de reactivo que quiera, pero no va a cambiar la velocidad de reacción, no se va a modificar, va a ser siempre la misma, haya poquito o haya mucho. Suficiente con que haya un poquito para que se dé la reacción nada más. Pero la velocidad va a tener el mismo valor, va a ser una constante. Vemos que durante la evolución de 1 a 2 la concentración de amoníaco no cambia. Esto significa que la velocidad no cambia ante el cambio de presión. Entonces, alfa es igual a 0. Y acá teníamos la ecuación, esta que está acá arriba, reemplazamos alfa por 0, y fíjense que si yo elevo esta concentración a 0, me va a quedar 1, o sea que la velocidad de reacción, no voy a mover el puntero para que no aparezca aparece ahí, entonces la velocidad de reacción solo va a depender de K. Hay reacciones que se dan de este tipo, que solo dependen de que haya un poquito del reactivo, no importa cuánto, mucho, poco, lo que quieran, pero que haya algo para que se dé la reacción. Si yo modifico esa cantidad, no se modifica la velocidad de reacción. En general, la mayoría de las reacciones químicas sí. Cuando cambiamos la concentración, se modifica la velocidad de reacción. ¿Bien? Entonces dice que la velocidad de reacción es independiente de la concentración de amoníaco. Es lo que les he venido explicando todo este tiempo. Bueno. Acá vamos a hacer un par de los ejercicios más importantes, que generalmente son los que tomamos. Así que presten atención, que son los últimos. Vamos a ver, son y 27, bueno, vemos 1 o 2 más, y así nos vamos tranquilos. Pero estos son los más importantes. Experimentalmente, fíjense lo que es la reacción. Monóxido de nitrógeno, cloro y, bueno, una sal de cloro. Experimentalmente se observa que duplicando la concentración inicial de cloro, la velocidad inicial aumenta al doble. Duplicando el cloro, duplica la velocidad. ¿Cuál es el orden de reacción respecto del cloro? Intuitivamente, ya me lo tienen que decir. Duplico el cloro. El doble. Bien. Sí, pará. Duplico el cloro, se duplica la velocidad de reacción. ¿Qué orden de reacción respecto del cloro hay? 1, 2, 0, 3. 2. 1. No. 2. No, Uno. porque si fuera 2, yo al duplicar la concentración, aumenta al cuádruple la velocidad. 1. En cambio, si duplico y duplica la velocidad, quiere decir que se mueve en el mismo factor, que es 1. Duplico, duplico, triplico, triplica, cuadruplico, cuadruplica. El orden es 1. Pero bueno, ahí tenemos la expresión, ahora lo vamos a hacer matemáticamente. Tenemos la expresión, siempre está en términos de los reactivos. En este caso, yo le dije que también se puede poner en términos de los productos, sí, pero la mayoría de las veces viene en términos de los reactivos. Bien, el reactivo NO y el reactivo cloro gaseoso, elevado cada uno a un coeficiente, a un exponente distinto, alfa y beta. Puede ser X e Y, como lo habíamos visto en otras ecuaciones. La ecuación cinética sería, la velocidad es igual a K por las concentraciones de cada uno elevado a un exponente. ¿Bien? Entonces, si se duplica la concentración del cloro, la velocidad aumenta al doble, o sea que también se duplica. Lo hacemos como hicimos recién. Velocidad 2 va a ser igual a 2 veces la velocidad 1. Se duplicó la velocidad 1. ¿Bien? Entonces ponemos velocidad 2 sobre la 1 y ponemos las ecuaciones. Arriba, 2 velocidad, esto es R es 1. 2 velocidad 1 es igual a K por el NO elevado a la A. Y lo que sería la concentración del cloro está duplicada. ¿Ven? Duplicado y todo entre paréntesis elevado a la beta. Abajo ponemos la ecuación sin duplicar, sin nada, tal cual como viene. Hacemos la distributiva, cancelamos lo que haya que cancelar. Ahí la distributiva me marca que el beta se distribuyó en el 2, que estaba acá, y en el cloro. ¿Ven? La del NO no se modificó, así que queda igual. Ahora, ¿qué hacemos? Simplificamos. Habíamos simplificado los BR, simplificamos los K.
que también son iguales. Simplificamos la concentración del NO elevado a la alfa en el numerador y en el denominador. Y ya podemos también simplificar la concentración de cloro elevado a la beta en el numerador y en el denominador. ¿Qué me termina quedando de todo esto? Esto. 2, que es este, es igual a 2 elevado a la beta. ¿Bien? ¿Cuánto tiene que valer beta para que esta igualdad se manifieste? 1. ¿Ven? Que es lo que hicimos recién nosotros de forma mental. Matemáticamente se hace así. Se pone una ecuación arriba de la otra. Y se realiza este procedimiento de la distributiva del exponente. ¿Bien? Una vez que tenemos la distributiva hecha, simplificamos lo que haya que simplificar y averiguamos cuánto valen los exponentes. Es básicamente eso. Así son los ejercicios, estos y los de concentraciones iniciales son los que generalmente tomamos. Si se duplica la concentración inicial de NO, la velocidad inicial observada se cuadruplica. ¿Cuál es el orden de reacción respecto al NO? ¿Y cuál sería ya el orden total? Recuerden que ya averiguamos el orden del cloro, que sería 1. Entonces, con ese vamos a usarlo también. Bueno, para la segunda experiencia, la velocidad 3, porque la velocidad 2 era la de recién, la velocidad 3 cuadruplica la velocidad 1. 4 veces la velocidad 1. ¿Bien? ¿Y cómo se logra eso? Bueno, esto sería 3, básicamente. 4 veces la velocidad 1 es K por 4 veces... no, acá me he equivocado. Es duplicar la concentración inicial. Esto no es un 4, es un 2. Elevado a la A por cloro elevado a la B. B era 1, acuérdense. Lo dividimos por la ecuación normal, sin duplicar, sin nada. Hacemos la distributiva del alfa con el 2, vea, ya lo corregí. 2 por alfa, 2 elevado a la alfa, multiplicado la concentración de NO elevado a la alfa, multiplicado la concentración del cloro elevado a la beta, y dividido la otra ecuación sin modificar. Fíjense que ahí tenemos un montón de factores que ya podemos simplificar. Este con este y este con este. Los K también se van y las velocidades se habían ido al principio. Entonces, ¿qué nos queda esto? 4 es igual a 2 elevado a la alfa, o sea que alfa tiene que valer necesariamente 2. El orden global de la reacción, si alfa vale 2 y beta vale 1, ¿cuál es el orden global? 3. ¿Ven? ¿Cuánto aumenta la velocidad inicial si se duplica la concentración de ambos reactivos? Ya sabiendo los órdenes de reacción, es fácil sacarlo. Tengo esta la ecuación inicial, multiplico por 2 las dos concentraciones, y haciendo las distributivas de los coeficientes, de los exponentes, reemplazando los exponentes por lo que tiene que ir, y obviamente sabiendo que esto lo vamos a cancelar, me queda así. La velocidad de la reacción es igual a 2 al cuadrado por 2 elevado a la 1. Que va a ser 2 al cuadrado 4 por 2, 8. La velocidad de reacción va a ser igual a 8. Se va a aumentar por un factor de 8. ¿Bien? Eso es muy parecido a lo que venimos haciendo ahora. Creo que ya estamos. Lo demás se los dejo en un video para que los vayan viendo cuando puedan, ¿sí? Porque esto realmente entiendo que es